Ok, entonces, hoy hablaremos entonces de los edulcorantes no nutritivos, cuáles son las evidencias y controversias, ya que este es un tema bastante debatido en la literatura y incluso en la población general y en el público general, sobre todo probablemente más en el público general que en la literatura. Y una de las razones que yo quería hablar de este tema es porque los pacientes siempre, tanto como endocrinóloga como en medicina de atención primaria y en prácticamente todas las ramas de la medicina, podemos tener pacientes que nos hagan preguntas acerca de los edulcorantes. Así que yo hoy voy a tratar de responder estas preguntas que están aquí, que pienso que son una de las más, hay muchas preguntas, pero esta es una de las más relevantes y asociadas a tratar de responderlas. Así que la idea es que de aquí al final de la charla ustedes me ayuden a responder estas preguntas. Antes de pasar a hablar acerca de los edulcorantes, primero quisiera hablar un poquito de los criterios de causalidad, que siempre que yo trato de hablar de un factor, si este factor está asociado a la enfermedad, es importante ver los criterios de causalidad. Yo trato de pensar en esos criterios a ver si en verdad el factor está asociado a la condición. Y para eso, por ejemplo, tenemos que ver la secuencia temporal, tenemos que ver si existe una fuerza de asociación, o sea que a mayor asociación del factor con la condición, más probable que sea una asociación causal. Si hay consistencia, o sea que diferentes estudios muestran la misma asociación consistentemente, que haya una especificidad, dosis-respuesta, y obviamente que hay una explicación biológica, una plausibilidad biológica, que hay una potencial explicación de por qué el factor causa la enfermedad. Así que para tratar de, a lo largo de la charla, que vayan recordando estos factores, porque así nos ayudará a responder las preguntas que tenemos. En cuanto a los edulcorantes, aquí está la lista de los edulcorantes más, que estos son los principalmente utilizados y la mayoría de los aprobados. Hay unos cuantos artificiales que se utilizan principalmente en Europa y no están en esta lista, pero estos son los principales. Y los que están en verde, estos son los edulcorantes, lo que llamamos los no nutritivos, pero naturales, que han ido subiendo en popularidad significativamente en los últimos años. Si vemos, una característica típica de los edulcorantes es que tienen una capacidad de endulzar mucho más potente que el azúcar. Si vemos aquí, este valor aquí en la segunda columna, describe cuántas veces es más potente de endulzar que el azúcar, la sucrosa, que es el azúcar regular. Si vemos, el ciclamato en verdad fue prohibido por la FDA y no lo han vuelto a poner en el mercado. Sin embargo, en 50 países del mundo está el ciclamato, incluyendo muchos países europeos, y también hay países de Latinoamérica que tienen productos con ciclamato. Si vemos entonces, ahorita vamos a explicar un poquito qué es el consumo aceptable diario, para que tengan una idea de la seguridad de estos productos. Estas son las organizaciones que evalúan a los edulcorantes no nutritivos. O sea que todas estas asociaciones, tanto la FDA, la Asociación Europea, y esta es el grupo o el Comité Internacional que regula su eficacia y seguridad de los edulcorantes no nutritivos. Y estos edulcorantes están puestos a regulación constantemente. Entonces, ¿qué es el efecto adverso no observado? ¿Cuál es el nivel de efecto adverso no observado? Este valor, esta es la dosis máxima a la cual el edulcorante no muestra efectos adversos en la salud en animales. O sea que se hacen estudios animales y se van dando dosis cada vez más altas, y hasta la dosis máxima a la que no tiene un efecto adverso edulcorante, ese es lo que se llama el NOAL. Entonces, este nivel al cual no se observa efecto adverso es dividido en 100, y entonces este es la ingesta diaria aceptada, así como se calcula la ingesta diaria aceptable. ¿Qué significa? O sea, que la ingesta diaria aceptable es 100 veces menor al valor en el valor máximo al que no se encuentra efecto adverso en animales. O sea que en verdad es un nivel bastante seguro. Si vemos entonces, por ejemplo, el consumo aceptable diario de los edulcorantes, están aquí en la última columna para que los vean, y podemos ver aquí que para llegar al consumo aceptable diario, digamos, de sucralosa, por ejemplo, Splenda, se deben consumir 19 latas de soda de dieta al día o 25 paquetes de los paquetitos. Y así
seguido. La fruta monje o el luo hanguo, uno de los naturales, no tiene consumo aceptable diario porque en los estudios que se han hecho en los animales no se ha encontrado un efecto adverso. Entonces, los edulcorantes no nutritivos, también hay muchos nombres y no todos son del todo correctos, obviamente. Si hablamos de edulcorantes artificiales, que es uno de los más comúnmente utilizados, ahí estaríamos incluyendo los naturales. Pero ustedes pueden ver en la literatura que se pueden llamar, tienen todos estos nombres y usualmente se refieren a prácticamente lo mismo. En esta exposición hoy no vamos a hablar de los alcohol azúcares, o sea, los que con sorbitol y este tipo que se utilizan comúnmente también en diabetes, en las galletas esas libres de azúcar. Pero estamos hablando principalmente de los edulcorantes no nutritivos. Y si nosotros vamos a internet, vamos a encontrar una serie, una lista larguísima de potenciales efectos adversos asociados a estos edulcorantes. Y muchos de estos son principalmente reportes anecdóticos. Hoy vamos a hablar de las cosas que más comúnmente se preguntan las personas. Empecemos primero con la parte del carcinogénico, que eso se ha puesto ya a descansar desde hace varios años, pero de todas maneras es importante recordarlo porque siempre hay un paciente que pregunta. ¿De dónde vino esta preocupación de que la sacarina podía potencialmente causar cáncer? O de que los edulcorantes pueden estar asociados a cáncer. De un estudio en ratas, en el que exposición de una dosis extremadamente alta de sacarina durante toda la vida estaba asociada a cáncer en ratas masculinas. Sin embargo, este estudio no ha podido ser replicado en ninguna otra especie. Así que se han hecho en otras especies y ni en humanos, esto no ha podido ser replicado. Solo se encontró en ratas principalmente relacionado a cáncer de vejiga. Y por esto es que la sacarina tuvo una bastante mala reputación por muchos años, incluso ya ha caído bastante en desuso, sin embargo, no tiene evidencia de que aumente el riesgo de cáncer, solo ese estudio. El aspartame, que ese es otro que también se le adjudica a veces potencialmente tener algún riesgo. ¿Por qué? Porque el aspartame cuando se consume es metabolizado y se metaboliza en fenilalanina, ácido aspartico y metanol. Y una de las preocupaciones es que el metanol se puede metabolizar por formaldehído y eso potencialmente puede ser carcinógeno. Sin embargo, el solo tomarse un vaso de jugo o una fruta también tiene metanol y a veces puede ser incluso cantidades de metanol más altas que una bebida que tenga aspartame. Así que las cantidades estas de metanol no estamos hablando de unas cantidades altas, son bastante bajas, que probablemente no tienen efecto significativo en la salud. Y se han hecho estudios, este es un estudio retrospectivo en que se vieron 125,000 hombres y mujeres y asociado el uso de bebidas de dieta y también soda de dieta y soda regular con cáncer. Y ellos hicieron y hablaron múltiples malignidades y no encontraron una asociación estadísticamente significativa, excepto encontraron que una porción de soda de dieta al día o más aumentó el riesgo de linfoma no Hodgkin o de mieloma múltiple. En hombres, pero no en mujeres, lo que esperaría que es un poquito extraño que sea principalmente en hombres, pero no mujeres. Y sin embargo, vemos que ellos también después vieron soda regular, como les mencioné, y vieron que la soda regular también aumentó el riesgo de linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, igual también en hombres, pero no mujeres. Así que los estudios observacionales usualmente están llenos de, tienen alta probabilidad de tener sesgos, y al mismo tiempo, en este tipo de estudios se puede decir que, bueno, es posible que no sea el aspartame ni el edulcorante, ya que también ocurrió en soda regular, tal vez sea otro componente de la soda en general. Si vamos un poquito más en detalle, aquí estos son estudios de casos y controles en que se evaluó tanto la sacarina sola como los otros edulcorantes artificiales, en este caso evaluaron los artificiales principalmente, por múltiples cánceres, y vemos entonces aquí que todos los intervalos de confianza cruzan el 1, así que no hay, en verdad, ninguno mostró riesgo aumentado de ninguno de estos cánceres estudiados. Así que, en resumen, podemos decir que en verdad no hay evidencia que muestre, a no ser que uno quiera, esté preocupado por el riesgo de cáncer de vejiga en las ratas si le da dosis altas de sacarina. Aparte de eso, en los humanos no hay evidencia. Si vemos entonces qué pasa en el embarazo, porque el consumo de edulcorantes no nutritivos ha aumentado a lo largo de los años, recientemente ha ido aumentando. Y vemos entonces que incluso en el embarazo, el 30% de las embarazadas
toman por lo menos una bebida de dieta a la semana, o sea que lo toman y muchas toman más de eso. Aquí se ven los niveles, porque una de las preguntas es si cruza o no la placenta. Y vemos entonces que vemos aquí que, bueno, en la sangre, obviamente, tanto la sulfame, la sacarina, la sucralosa y la stevia, todos llegan a la sangre. Y en cuanto al cruzan la placenta, todos estos, el stevia no se sabe porque no se ha estudiado. El aspartame, como les mencioné, que se metaboliza rápidamente a metanol y fenilalanina, el aspartame no cruza la placenta, en verdad. Y vemos entonces que incluso en la leche materna también se ha visto que las sulfame, sacarina y sucralosa, la stevia no se sabe, y el aspartame tampoco llega a la leche materna. Entonces, ¿y qué estudios han hecho? Bueno, la mayoría de los estudios en embarazo usualmente no se evalúan en humanos por cuestiones éticas, la mayoría de los estudios es en roedores y monos inicialmente, y aquí se ve que se vio la sacarina que cruzaba la placenta y permanece en los tejidos fetales mayor tiempo que en los animales adultos, en los fetos de estos animales. Y el ciclamato se mostró algo parecido en unos estudios en unos animales y disminuyó el tamaño de la placenta y peso fetal. Nada de esto se ha visto en humanos, en verdad. O sea que en verdad no hay evidencia de que en verdad sean peligrosos en humanos, pero tampoco hay evidencia tan fuerte de que tan fuertemente sean seguros. Sin embargo, por esto, en Canadá, hace unos 10 años, se recomendó no usar sacarina ni ciclamato en el embarazo. Sin embargo, la mayoría de las otras organizaciones no ponen una restricción específica con ningún edulcorante. Dicen que se pueden utilizar en el embarazo. Si vemos aquí, por ejemplo, y existen muy pocos estudios observacionales que son no randomizados, no hay prácticamente estudios randomizados para embarazo, son observacionales todos, del uso de edulcorantes no nutritivos en el embarazo, y son muy pocos que evalúan el efecto en la madre en el embarazo, en el desarrollo fetal, peso al nacer y peso y riesgo metabólico en la niñez. O sea que en verdad se necesitan más de estos estudios. Y los resultados de estos estudios son bastante inconsistentes. Algunos muestran no ocurre nada, otros dicen que bueno, es posible que niños tienden a tener un peso más alto si la madre recibió el edulcorante o no, pero los resultados son bastante inconsistentes. ¿Qué nos dicen las recomendaciones entonces? Bueno, la Academia de Dietistas y Nutricionistas de Estados Unidos, en cuanto al consumo de edulcorantes no nutritivos, ellos dicen que se pueden consumir tanto en mujeres embarazadas y niños en un rango, con tal de que esté dentro del rango aceptable diario. Sin embargo, el Instituto de Medicina sí echó un poquito para atrás y dijo que, bueno, no hay evidencia clara de que sean peligrosas, pero tampoco tenemos estudios tan de buena calidad. Así que ellos dijeron que no hay suficiente evidencia acerca de los efectos a largo plazo y el uso de estos edulcorantes desde la infancia. O sea que ellos se preocuparon más es con los niños porque no sabemos exactamente qué riesgo puede ser exponer a un niño pequeño a lo largo de toda su vida, qué consecuencias puede tener eso en la vida adulta. Esos tipos de estudios no se han hecho y es bastante difícil que se lleguen a hacer, pero existe un consenso iberoamericano de países latinoamericanos y de Europa, en el que se describe que el consumo de estas sustancias es seguro en mujeres embarazadas si no se excede la ingesta, y que se debe evitar el consumo de los edulcorantes no nutritivos en niños menores a 6 años, principalmente no es porque haya evidencia de que sea peligroso, sino porque no hay evidencia fuerte de seguridad de que a largo plazo. Entonces, si vemos aquí acerca de las otras edulcorantes no nutritivos en niños, ¿qué nos dicen el resto de las organizaciones? Bueno, en cuanto a la parte de niños o niñas, está bastante, la edad a la que no se recomienda varía, depende de la organización. En la Sociedad Española dice no darlo debajo de 3 años, es porque no sabemos si puede tener algún efecto a largo plazo. Hay otras que dicen no debajo de 2, otras no debajo de 6. Es interesante que la Asociación Americana de Pediatría no se matriculó, nada más dijo no podemos recomendarlo ni en contra ni a favor porque no tenemos suficiente evidencia, necesitamos estudios. Y bueno, este es el resumen de la parte de embarazo. Y le puse un poquito la parte de los niños porque es una pregunta que también sale, solo que no tenemos mucha evidencia para responderla.
Entonces, si vemos, la sacarina fue uno de los, fue la primera de los edulcorantes artificiales descubierta en 1878, y es interesante ver cómo muchas de las cosas que son descubiertas accidentalmente, así como ocurrió aquí en la sacarina, que fue en el laboratorio que estaba manipulando una sustancia, regresó a su casa, o sea que no hizo las medidas de lavado de manos, pero regresó a su casa y sintió algo dulce y se dio cuenta que lo que estaba trabajando en el laboratorio era dulce. Entonces, y gracias en parte a esto es que, porque este tipo de productos, cuando iniciaron en esa época, la producción de esto era mucho más barata que la producción de azúcar. Con esto nos movemos un poquito entonces al azúcar, porque antes de esto era principalmente, era azúcar, y hablamos un poquito de la historia del azúcar. Si vemos, desde 8.000 años antes de Cristo, de forma cruda la caña de azúcar se masticaba, y tenemos evidencia que por lo menos desde 500 años antes de Cristo en India es que se empezó a cultivar y a producir más el azúcar en forma de cultivo. Y estas cosas a veces es interesante leerlas, porque uno no lo puede creer ahorita que el azúcar es tan fácil de conseguir, pero del siglo XVI al siglo XIX el azúcar era un lujo en Europa, porque es más, y entonces después para poder conseguir empezaron a hacer plantaciones. Aquí en las Américas, muy común la esclavitud, y los esclavos que se los ponían a sembrar caña. Y era un lujo, tanto así que era un signo de afluencia. Si ven aquí, este es el cráneo de una persona rica, esposa de un gobernador en Estados Unidos en esa época, que una forma de ver si la persona, ver que era rica, era que tenía los dientes todos como podridos y caídos. ¿Por qué? Porque era tan rica que podía comprar azúcar. Entonces, y sabemos que el azúcar puede llevar, si no hay una buena salud dental, a problemas en los dientes. Así que ese es un dato curioso ahí. Entonces, el azúcar, después de esto, se hizo más fácil, ya no se convirtió tanto en un lujo, sino que aparte de extraer azúcar de la caña, se trajo azúcar de la remolacha. Empezaron a buscar formas de extraer azúcar de la remolacha, y obviamente del famoso sirope de maíz alto en fructosa, en Estados Unidos, sobre todo, que era una forma mucho más barata de producir y endulzar. Entonces, vemos aquí en el mundo, si vemos, es interesante ver cómo prácticamente el continente americano es el que más consume bebidas azucaradas. Y si tratamos de ver aquí, bueno, México está bastante alto, alrededor de 3 al día en promedio, y Panamá parece estar alrededor de 1,5 al día. Si vemos en más detalle con países latinoamericanos, en este estudio no está Panamá, pero hay 8 países latinoamericanos, y evaluaron la ingesta de azúcar añadida. Si lo vemos con respecto al porcentaje total de calorías, vemos qué es lo que nos recomienda las guías. Si vemos, la OMS recomienda que el porcentaje de azúcar añadida en la dieta sea menos del 10% del total de calorías. Las guías americanas de alimentación también. Sin embargo, las guías estadounidenses se van a publicar nuevamente a finales de año, inicio del próximo año, y ya están diciendo que van a bajar esa recomendación, en vez de menos del 10% a menos del 6% de las calorías. Así que si vemos aquí, en verdad, si usamos 10, prácticamente todos los países están por arriba de lo recomendado. Ecuador parece que justo ahí, pero el resto de los países está bastante arriba de lo recomendado. Entonces, sabemos que se habla bastante de todo lo que es bebidas azucaradas y el azúcar. Vamos a ver entonces si existe evidencia que compruebe, en verdad, si las bebidas azucaradas, o sea, azucaradas con sucrosa, azúcar regular, existe evidencia que compruebe estas afirmaciones. Las afirmaciones son que las bebidas azucaradas son uno de los principales causantes de la epidemia de obesidad. Si reduzco el consumo de bebidas azucaradas, lograré reducir la prevalencia de obesidad. Y si reemplazo las bebidas azucaradas por bebidas de dieta, eso puede causar pérdida de peso. Bueno, esa es la última pregunta que vamos a tratar de responder. Entonces vamos a ver primero si la evidencia detrás de la primera. Con esto tenemos metaanálisis de estudios randomizados controlados, que esa sería la evidencia de mayor validez comparada, por ejemplo, con observacionales. Y vemos aquí, entonces, este es el resumen de la evidencia. Y si vemos que hacia la derecha del 0, significa que la intervención causa aumento de peso.
Entonces, a la derecha del 0 vemos que está y ni siquiera cruza la línea de 0. Así que como no cruza la línea del 0, esta diferencia es estadísticamente significativa, o sea que las bebidas azucaradas, si vemos los estudios, muestran claramente que están asociados a aumento de peso. Entonces, ¿qué tal si yo reduzco el consumo de las bebidas azucaradas? Bueno, estos son estudios entonces también randomizados controlados en personas con sobrepeso y obesidad. Y vemos aquí también, hacia la derecha en este estudio, significa que el reducir el consumo de bebidas azucaradas ayuda a la reducción de peso. Y también muestra que sí, reducirlos disminuye, ayuda a disminuir el peso, lo que es lógico y bueno, la evidencia también apoya esto. Entonces, se ha hecho se ha hecho entonces ahora una publicidad o campaña para disminuir, obviamente, el consumo de bebidas azucaradas con azúcar, que sabemos que aumentan el riesgo de obesidad que ya vimos. Y vemos que entonces las bebidas azucaradas ha ido aumentando. Este es data en Estados Unidos y en los últimos 10, 12 años, desde que se ha tratado de hacer una campaña para disminuirlas, han ido poco a poco disminuyendo. Aquí tenemos también una data un poco más específica y vemos el porcentaje de niños y adultos que consumen por lo menos una bebida azucarada al día. Y vemos comparado 2003 versus 2014. Y en niños ha disminuido y también en adultos. Entonces, ¿qué pasa ahora con las bebidas de dieta? Si vemos un producto con edulcorante artificial o no nutritivo al día, y vemos que entonces los productos de dieta o con edulcorantes nutritivos han aumentado. Vemos en los niños de 8.7 a 25% y en los adultos de 27 a 41%. Y uno se preguntará, bueno, las bebidas azucaradas, el azúcar ha disminuido, las bebidas de dieta han aumentado, pero ¿por qué la obesidad no ha disminuido? Entonces, este es uno de los argumentos en los que ciertas investigadores y ciertas personas utilizan para decir que el uso de los edulcorantes artificiales y no nutritivos está asociado a un aumento de obesidad, ya que vemos que el índice de masa corporal a lo largo de los años ha aumentado, el uso de edulcorantes artificiales también ha aumentado, los nuevos productos han aumentado aún más, y yo puedo decir, bueno, entonces aquí pareciera que entonces los productos de dieta y los productos de los edulcorantes no nutritivos aumentan el riesgo de obesidad. Bueno, pero esto tiene un alto riesgo de sesgo y esto es lo que es posiblemente una explicación bastante posible, es que esto sea causalidad inversa. El concepto de causalidad inversa se ve muy frecuentemente en estudios observacionales, ya que ¿qué significa esto? Que el hecho de que yo haya encontrado, y por eso tenemos que regresar a los criterios de Bradford y Hill, que yo encuentre que un factor está asociado a una condición. Lo que pasa en este caso es que es posible que las personas con obesidad estén entonces utilizando bebidas de dieta porque están tratando de bajar de peso y utilizan productos de dieta con edulcorantes no nutritivos porque están tratando de bajar de peso. No al revés de que el edulcorante causó la obesidad, sino que ellos lo utilizan más frecuentemente porque están tratando de bajar de peso. Entonces, y porque asimismo yo podría decir, bueno, el consumo de agua embotellada ha aumentado, entonces es la agua embotellada la que está causando el aumento de obesidad, cuando sabemos que en verdad esa no tiene ninguna explicación, una plausibilidad biológica en cuanto al agua embotellada. Pero regresemos y digamos de que, bueno, tratamos de ver el argumento de que los edulcorantes no nutritivos están asociados a obesidad. ¿Cuál podría ser el mecanismo de este? Para eso tenemos que ver cuál es la relación que existe entre el edulcorante no nutritivo, el sabor dulce y el apetito. Y vemos entonces que, repasando nuestras clases de anatomía y neuroanatomía, los edulcorantes artificiales y también los naturales estimulan receptores específicos de sabor dulce. Si vemos, existen diferentes receptores para distintos sabores, para el sabor amargo, la sal, ácido, y vemos aquí para el dulce, vemos que hay dos receptores, dos proteínas, el T1R2 y el T1R3. El azúcar regular se une a ambos, sin embargo, los edulcorantes no nutritivos se unen solo al T1R3, así que vemos una diferencia. También vemos, si regresamos y tratamos de recordar nuestras vías gustatorias, se ha visto en ciertos estudios, aunque esto no es consistente y los estudios muestran resultados diversos, y van a ver que esto es un tema común en esto de los edulcorantes, que los estudios no todos muestran resultados consistentes, pero que ciertos edulcorantes nutritivos estimulan
con mayor intensidad ciertas áreas del cerebro diferentes a el azúcar. No se sabe al 100% esta diferencia en el estímulo, qué tanto tiene que ver con cambios en el apetito, pero eso todavía se está estudiando. Entonces, pero existen 3 hipótesis en las cuales son estudiadas las cuales son estudiadas para ver si los edulcorantes no nutritivos pueden potencialmente causar aumento de peso y apetito. Una es el sweet taste confusion. ¿Qué significa esto? Que los edulcorantes no calóricos o no nutritivos alteran el control de la ingesta energética aprendida. O sea, que causan un desbalance. ¿Por qué? Porque estoy ingiriendo algo que está extremadamente dulce, pero que no tiene ningún contenido energético. Así que esto causa un desbalance porque lo común, lo biológico, es que si estoy comiendo algo dulce, tiene un contenido energético. Este no tiene ningún contenido calórico, pero es algo dulce, y así entonces puede causar un desbalance y me va a hacer entonces aumentar la ingesta energética. Hay una que es la hipótesis del sweet tooth, que significa que si me pongo algo dulce, voy a seguir queriendo algo dulce. Esto es más claro con la sal. La evidencia en esto con lo dulce no es tan claro, pero con la sal sí tiene una evidencia un poquito más fuerte, de que sabemos que en los estudios en los que se aumenta la sal en la dieta, las poblaciones entonces se acostumbran y siguen comiendo más sal, y si uno va bajando la sal en la dieta, se acostumbran, entonces van pidiendo menos sal. Y existe la hipótesis de una sobrecompensación consciente, porque esta hipótesis de sweet taste confusion es casi como si fuera una sobrecompensación inconsciente, pero esta es una sobrecompensación consciente. ¿Qué significa? Que si estoy tomando un producto de dieta, un edulcorante no nutritivo, yo de todas maneras voy a sobrecompensar y comer más calorías conscientemente. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia al respecto de esto? Aquí vemos entonces el efecto en el apetito. Aquí hablamos del desbalance, un poder endulzante bien alto con un valor energético bajo. Y si vemos entonces aquí, en estas, vemos, es interesante que el gusto por lo dulce es algo casi que innato. Se ha visto que de los niños que son neonatos, si uno les pone algo dulce, ellos van a querer ir hacia lo dulce y consumirlo. A diferencia de, por ejemplo, el sabor amargo. Si uno le da un sabor amargo a un recién nacido, lo va a rechazar. En verdad no se sabe al 100% por qué el sabor dulce, el niño tiene esa tendencia a buscarlo, que no es necesariamente aprendida. Puede ser, tal vez, que es como un método de sobrevivir antes. Si no había calor, no había mucha comida disponible, el algo dulce va a hacer que quiera, entonces yo consumir cosas que tengan energía. Lo amargo se cree que también es un método de sobrevivencia, porque muchas de las plantas tóxicas y venenosas son amargas. Así que esa es una forma de rechazar y evitar consumir cosas amargas. Esa es nada más un dato curioso ahí que les quería dar. Pero bueno, entonces si hablamos aquí del desbalance causado por en cuanto a estos edulcorantes, los que dicen que tal vez los edulcorantes nutritivos aumenten el apetito, proponen que ocurre un acoplamiento desbalanceado entre el sabor dulce y el contenido calórico, y esto lleva a una sobrealimentación inconsciente compensatoria y un balance energético positivo. Vamos a ver qué nos dice la evidencia al respecto. Vemos que estos son estudios a súper corto plazo, como dimos corto plazo de estudios de que de un día, en exposición oral a edulcorantes artificiales, vemos que el estímulo gustativo, en la ausencia de una carga calórica, aumenta el apetito. O sea que se le dio el edulcorante artificial en la lengua, y eso causó un aumento del apetito, sin darle comida. Este efecto, en estos estudios a corto plazo, desaparece cuando se da en forma de cápsula, que significa que no pasa por los receptores gustativos, sino que va directo al estómago. Y la otra, el efecto desaparece cuando es dado junto con alimentos. O sea que a pesar de que si yo lo doy y pasa por la lengua, de todas maneras, si lo doy junto con una comida, el efecto no es tan claro de que aumente el apetito cuando lo doy junto con comida. Pero digamos, teóricamente, si los edulcorantes artificiales aumentan el apetito, entonces en teoría deberían aumentar el consumo de calorías consumidas. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Aquí primero déjenme explicarles un poquito también la evidencia que tiene detrás de
sí causan una sobrecompensación consciente. O sea que si el edulcorante nutritivo hace que uno consuma más calorías conscientemente, porque está comiendo algo que no tenga calorías. Entonces, estos son estudios que son también a corto plazo, si ven, todos duran unos cuantos días, este es el que duró más de 4 semanas, y lo que hicieron es que ellos manipularon las comidas, o sea, la comida, le dieron una comida que una era regular y la otra tenía el edulcorante nutritivo, entonces, y le daban información al participante si lo que estaban consumiendo era de dieta o no, y en otros no le daban la información. O sea que a veces el participante no sabía si estaba consumiendo lo de dieta o no, y en otras sí sabía. Eso es para evaluar si hay una sobrecompensación consciente. O sea, si el saber que está consumiendo un producto de dieta hace que aumente la ingesta calórica. Si vemos de estos 4 estudios, 3 fueron negativos. O sea que el saber que estaban consumiendo un producto de dieta con edulcorante no nutritivo no aumentó la ingesta. Solo un estudio mostró que pareciera que sí, o sea que de 4-1, una evidencia débil que la información aumentó la ingesta en el grupo con aspartame. Este fue aspartame versus azúcar. Este es un estudio entonces a más largo plazo. Este estudio es a 10 semanas. Y ellos vieron aquí el apetito y la ingesta calórica después de una intervención de 10 semanas con sucrosa o edulcorantes artificiales. Entonces, ellos dieron sucrosa, azúcar regular. Entonces, ellos vieron qué pasó después de las 10 semanas. Y si vemos aquí, estas son las gráficas del hambre, y vemos que en verdad están prácticamente una encima de la otra, no hubo diferencia. O sea, que no hubo diferencia en hambre a los que le dieron la bebida de dieta o el producto con edulcorante artificial versus a los que se le dio el azúcar regular. Entonces, si vemos al grupo asignado a sucrosa, la ingesta calórica a la semana 10 fue mayor, fue 788 kilocalorías adicionales. O sea que vemos que probablemente fueron las calorías de la sucrosa, en parte. Pero, o sea que la ingesta calórica fue mayor incluso en la gente con sucrosa que con el edulcorante no nutritivo. Así que esto medio que desaprueba o no prueba la teoría de que estos productos entonces causan un desacoplamiento, que por comer algo tan dulce me va a aumentar el apetito y voy a tener aumento en la ingesta calórica. En resumen, ¿qué sabemos del efecto en el apetito? Entonces, sabemos que el aumento del apetito ha sido demostrado en estudios de alimentación a muy corto plazo. O sea, estudios de muy corto plazo puede que han mostrado que haya aumentado el apetito. Sin embargo, no existe evidencia que los edulcorantes artificiales aumentan el apetito o la ingesta calórica en estudios a largo plazo. A largo plazo no hay evidencia. Tampoco hay evidencia que el hiperestímulo dulce de los edulcorantes nutritivos aumente el deseo por lo dulce. O sea que no existe evidencia clara de eso tampoco. Y se necesitan estudios en humanos de duración más prolongada. Este va a ser un tema recurrente aquí en la charla. Entonces, si la intensidad del sabor dulce puede afectar, la otra pregunta que ocurre es, que se dice es, ¿será que es que la intensidad del sabor dulce sin caloría puede afectar la respuesta metabólica de una bebida independiente de su contenido calórico? O sea que si tal vez ahí es una alteración metabólica. Bueno, en verdad esta gráfica aquí es para probar mi punto, porque si yo voy y busco en la literatura, voy a encontrar, los estudios son todos discrepantes. Pero, por ejemplo, en este estudio muestra que no hay ninguna alteración metabólica en cuanto a la glucosa, niveles de insulina y GLP-1. Si vemos aquí, ellos hicieron una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, pero antes de hacer la curva, le dieron a la gente ya sea agua, una bebida con sucralosa, una con acesulfame y una que es una mezcla de sucralosa y acesulfame. Entonces, BIM están todas una encima de la otra. Así que nada cambió. Pero como les mencioné, ustedes pueden buscar esto en la literatura y van a ver estudios discrepantes. Unos dicen que la GLP-1 se altera, los niveles de GLP-1, otros dicen que el nivel de insulina, pero son completamente discrepantes y no hay nada consistente en la evidencia. Pero sigamos un poquito con la parte metabólica, ya que este estudio fue bastante popular y hizo bastante conversación y salió en las noticias. Sin embargo, este estudio es principalmente en ratones, así que por eso es algo importante describir. ¿Qué hicieron aquí? Ellos agarraron ratones y a un grupo de ratones alimentados con glucosa, azúcar, y al otro grupo les dieron sacarina comercial, o sacarina. Entonces, también tenían grupos de ratones libres de gérmenes, o sea que estos no tenían una microbiota, estaban libres de gérmenes. Y hicieron entonces trasplante de heces. Los ratones a los que le dieron sacarina comercial, le trasplantaron las heces a este grupo, y a los que las alimentados con azúcar le dieron entonces
le trasplantaron las heces a estos. Entonces, 6 días después hicieron una curva de tolerancia a la glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa y análisis de microbioma. ¿Y qué encontraron? En la curva de tolerancia a la glucosa encontraron que había un aumento de la glucosa a los que se les había trasplantado las heces que habían estado consumiendo sacarina, versus los que habían estado consumiendo glucosa, le trasplantaron esos, la glucosa no había cambiado. Y cuando hicieron un análisis del microbioma, vieron que habían diferencias en el microbioma, había una población más alta de especies de bacteroides y clostridios en el grupo que le habían trasplantado las heces con sacarina. O sea, que ellos dijeron que, bueno, aquí pareciera que la sacarina tal vez potencialmente sí cause cambios en el microbioma y alteración en la tolerancia a la glucosa. Entonces, ellos hicieron, en este mismo estudio, hicieron otras dos partes. Una evaluación, estudio retrospectivo, agarraron 381 humanos sin diabetes y vieron el consumo de edulcorantes artificiales y vieron que los que consumían edulcorantes artificiales tenían mayor riesgo de obesidad, intolerancia a la glucosa y glicosilada más alta. Sin embargo, este tipo de observación es lo mismo que hablé previamente. Esto probablemente puede ser causalidad inversa. O sea, que las personas con este problema son más probables que vayan a buscar productos con edulcorantes no nutritivos porque están tratando de perder peso. Sin embargo, ellos también vieron 7 humanos que no consumían edulcorantes artificiales y le dieron sacarina a dosis que llegaban al consumo aceptable diario, o sea, dosis altas de sacarina por una semana. Y después a estas 7 personas les hicieron una curva de tolerancia a la glucosa y evaluaron el microbioma intestinal. Entonces, en cuanto a la curva de tolerancia a la glucosa, 4 de ellos tuvieron intolerancia a la glucosa y cambios significativos en el microbioma, y 3 no tuvieron ninguna alteración en la glucosa, y esos que no tuvieron alteración en la glucosa, el microbioma no cambió. Entonces están diciendo que, bueno, potencialmente sí puede, por lo menos en este caso sacarina, causar alteraciones. Sin embargo, yo concluyo aquí de esto es que no podemos tener una conclusión muy contundente en un estudio de 7 personas. Creo que la muestra es muy pequeña, esto nada más abre preguntas para seguir estudiando. Es más, se han visto entonces, se ha hecho una revisión sistemática de qué ocurre entonces en cuanto a los edulcorantes nutritivos y el riesgo de diabetes, la glucosa y la glicosilada. Y esto es cómico, esto fue publicado hace un par de meses, y es cómico porque si ustedes leen prácticamente lo que dicen es, la calidad de estos estudios es muy mala como para interpretar cualquier cosa. Aquí dice, hay evidencia no concluyente de certeza muy baja con respecto a los efectos del consumo de los edulcorantes no nutritivos en comparación con el consumo de azúcar, placebo o edulcorantes no nutritivos con bajo contenido de calorías sobre los efectos beneficiosos o perjudiciales clínicamente relevantes para la glicosilada, el peso corporal y los eventos adversos en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2. O sea que prácticamente ha dicho, la evidencia no nos dice nada, no sabemos. No hay suficiente evidencia. Entonces, si vemos aquí, vemos entonces en los estudios randomizados controlados, vemos un poco, vamos a ver entonces metaanálisis de los estudios randomizados controlados con respecto al peso. Y primero, antes de peso, vemos la ingesta calórica. Estos son de corto plazo, estos de corta duración son estudios de un día, o sea que son súper cortitos. Le dan la bebida, le pueden dar, por ejemplo, un producto con edulcorante no nutritivo, al otro grupo le dan azúcar, estos son randomizados controlados. Si ven aquí, hay uno que le dan el edulcorante no nutritivo y al otro grupo le dan agua, y al otro es edulcorante versus placebo que no tiene nada, o sea, no le dan nada. Y vemos entonces, vemos aquí entonces que la diferencia significativa fue principalmente en cuando se utiliza el edulcorante no nutritivo versus azúcar. Y vemos que la ingesta calórica es menor con el edulcorante no nutritivo. Y no hay una diferencia significativa entre el edulcorante nutritivo y agua, porque no es que el edulcorante no nutritivo sea mágico y sea algo mágico que de repente solo por tomarlo voy a comer menos calorías, sino que probablemente esto es un efecto principal, es que si yo reemplazo una bebida azucarada por una bebida con un edulcorante no nutritivo, así entonces sí voy a bajar la ingesta porque estoy reemplazando, pero si yo añado una bebida de dieta a la dieta, no voy a disminuir la ingesta. Entonces, si vemos los estudios randomizados controlados en cuanto a peso, si vemos que pareciera que sí, que por lo menos en este metaanálisis se ve que en los pacientes, aquí hay grupo de adultos y niños, en estudios randomizados controlados,
en cuanto a los edulcorantes no nutritivos versus bebidas azucaradas, sí ha habido una disminución de peso. Vemos que la diferencia tampoco es tan grande, es como si acaso 1 kilogramo, pero estadísticamente significativa y a favor del edulcorante no nutritivo. Así que vemos que los observacionales muestran los estudios observacionales muestran que las bebidas de dieta y con edulcorantes no nutritivos están asociados a mayor obesidad. Sin embargo, los randomizados muestran o no diferencia de peso o incluso disminución de peso con bebidas de dieta. Entonces, esto es lo que estoy tratando de decir. Esta discrepancia entre los estudios observacionales y los randomizados controlados es probablemente un ejemplo de lo que llamamos causalidad inversa. O sea que eso ya lo hablamos previamente. Los estudios randomizados controlados muestran que no hay cambio de peso o disminución de peso corporal con estos productos y que hay un potencial beneficio en pérdida de peso cuando la bebida azucarada es reemplazada por bebidas con edulcorantes no nutritivos. Entonces, ya ahí tratamos de abarcar entonces la parte de obesidad, lo que sabemos de los edulcorantes no nutritivos y obesidad. Y esta es una pregunta muy común sobre de qué es mejor, si los edulcorantes no nutritivos naturales o los artificiales. Y si uno busca por internet, los edulcorantes, definitivamente por todas partes van a ver que los edulcorantes no nutritivos naturales son mejor que los artificiales. Aquí tenemos los artificiales, uno de los no nutritivos naturales, y obviamente estos son calóricos. Y parte de esto es como la tendencia de la gente al escuchar que es natural debe ser mejor. Pero no nos debemos llevar por eso y tenemos que ver qué nos dice la evidencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el stevia y el monk fruit, estos son los naturales. El eritritol es un alcohol, el alcohol azúcar, pero este también es natural. Y acá tenemos entonces algunos de los artificiales. Entonces, si vemos, podemos ver un poquito acerca del metabolismo de los edulcorantes no nutritivos naturales. Hablemos un poquito de la stevia, por ejemplo. La stevia viene de los glicósidos de esteviol. Estos glicósidos de esteviol, los glicósidos de esteviol son los que tienen el poder endulzante no calórico. Y la stevia viene de una planta de Sudamérica. Entonces vemos el metabolismo cuando se ingiere estos glucósidos de esteviol, que uno de esos que comúnmente utilizado es tengo que leerlo porque es como un trabalengua, el rebaudióxido A, es entonces en el intestino, por la microbiota, es modificado en esteviol, se absorbe en forma de esteviol, glucuronado y después excretado. Y vemos entonces, aquí tenemos la fruta del monje. La fruta del monje o luo hanguo, el poder endulzante lo tienen los mogrósidos. Y estos mogrósidos, entonces, cuando son ingeridos, esta es una fruta que viene usualmente del sureste de China, del sur de China, perdón. Y estos mogrósidos en el colon, la microbiota de nuevo remueve el glicósido que no se absorbe y se convierte en mogrol. Y gran parte de esto es excretado en las heces y otra parte se absorbe en la circulación. Es interesante que cuando uno trata de buscar en verdad estudios, no solo propaganda, pero sino estudios científicos, estos son los menos estudiados. Uno probablemente porque no es que sean más nuevos, sino que la popularidad ha aumentado más recientemente, y los otros tienen más tiempo siendo usados porque la fruta del monje ha estado siendo utilizada por más de 100 años. Pero, sin embargo, lo importante de ver es que son muy poco estudiados. O sea, toda la evidencia, casi siempre en la mayoría de los estudios, y ustedes ven en los estudios que demostré, tienen principalmente sucralosa, aspartame, sacarina, acesulfame, tienen más a los artificiales que a los naturales. En los naturales no hay mucha evidencia, así que yo no puedo decir fuertemente que estos sean mejor que los otros, porque es que no tienen muchos estudios científicos. Otra desventaja que tienen es el precio, porque o sea, se acuerda que hablamos que la sacarina en su momento era una forma bastante barata de endulzar, y lo sigue siendo. Sin embargo, estos son más caros, sobre todo la fruta del monje, porque eso no se encuentra en este continente tan fácilmente, viene de China, así que
tienden a ser más caros. Otra cosa es el sabor, pero todos tienen un sabor un poco diferente, por ejemplo, pero estos dos a veces tienen un sabor que no es muy apetecible para algunas personas, y hay algunas personas que con los productos de stevia, como esto viene, la planta también es familiar de un tipo de flor, hay personas que pueden ser alérgicas. Pero como mencioné, la fruta del monje, estos estudios así que se hacen en animales, a dosis, siguen subiendo la dosis y no se encuentra ningún efecto adverso mayor. Este es un estudio que me parece importante porque este sí trata de ver diferencias entre los edulcorantes, y aquí también estudiaron uno de los componentes de la stevia. Vemos aquí que este fue un estudio randomizado controlado de 154 adultos, en los que fueron randomizados a bebidas endulzadas con 1.2 a 1.7 litros al día. Si ven, se les dio bastante. En total se les daba como un exceso de 500 a 600 calorías en cuanto a sucrosa, y es la misma cantidad de líquido, pero en una bebida que ya fuera que tuviera sacarina o aspartame o sucralosa. Recuerden, el sucralosa es la Splenda, y el rebaudíocido A, que esa es uno de los componentes de la stevia. Entonces, si vemos aquí, vamos a buscar la siguiente. Esto fue por 12 semanas, o sea que fueron 3 meses de evaluación. Entonces vemos aquí y vemos en cuanto al cambio de peso, ellos hablaron qué pasó después de 12 semanas de tomar estas bebidas, randomizados, recuerden, y qué pasó con el cambio de peso. 0, y hacia arriba de 0 significa que ganaron peso, hacia abajo de 0 perdieron peso. Entonces vemos que la mayor ganancia de peso, como es de esperar, fue con la bebida con sucrosa, o sea, azúcar. La sacarina fue estadísticamente significativa también, o sea que la gente que consumió el producto con sacarina tuvo algo de ganancia de peso. Si vemos, con sucrosa fue alrededor de 1.8 kilogramos y con sacarina alrededor de 1.1 kilogramo, 1.2 kilogramos. Sin embargo, aspartame, rebaudíocido A, no hubo diferencia estadísticamente significativa. O sea que en verdad esto que pareciera que está un poco alto, pero esto no es estadísticamente significativo. Y si vemos es de que 0.3 kilos, una cosa así. Y la sucralosa, interesantemente, tuvo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a sacarina y sucrosa. O sea que tendió a bajar un poco comparado con sacarina y sucrosa, la gente que fue randomizada a sucralosa. Pero esto lo que trata de decir es que los edulcorantes probablemente no son todos iguales. Sin embargo, la mayoría de los estudios los ponen juntos, todos. O sea que si uno estudia las bebidas de dieta en general, muchas bebidas de dieta tienen 2 edulcorantes, o hay muchos productos que tienen más de un edulcorante no nutritivo. Entonces, y esto está tratando de dar luz de que tal vez haya diferencias entre los edulcorantes. Y vemos aquí que principalmente el que de nuevo salió así como que con una potencial problema metabólico, la sacarina, si vemos aquí tal vez algo de aumento de peso, que fue el mismo que en los estudios de los ratones mostró intolerancia a la glucosa, porque fue el que se estudió en ese estudio. Sin embargo, esto todavía está siendo estudiado. Entonces, en conclusión, podemos decir que los edulcorantes no nutritivos son uno de los aditivos alimentarios más extensamente estudiados. Eso se sabe, que es uno de los aditivos alimentarios más extensamente estudiados. Así, y aparte, a pesar de eso, en verdad, a pesar de ser uno de los más extensamente estudiados, todavía tenemos muchas preguntas y todavía hay debate. Hay ciertas cosas que ya prácticamente se ha cerrado el debate porque ya la evidencia es contundente, pero sobre todo en la parte metabólica, yo creo que todavía está, no solo en la parte metabólica, sino, disculpe, en la parte del microbioma, y cambios en el microbioma todavía se está estudiando. El estudio del efecto metabólico de los edulcorantes no nutritivos en la vida real es difícil. ¿Por qué? Porque los edulcorantes son consumidos en combinación, como mencioné, están ampliamente distribuidos, tanto así que muchas personas incluso pueden ir al súper pensando que están comprando productos que no tienen edulcorantes no nutritivos y terminan comprando, algunos de los productos lo tienen. Uno, porque en teoría todos deben tener por regulación, escribir si tienen un edulcorante no nutritivo en la etiqueta, pero la gente no está viendo la etiqueta, aparte de que si la lee,
no reconoce cuál es el edulcorante. Y otra cosa es que muchas veces para tratar de reducir las calorías y el consumo de azúcar, sobre todo si se está, sobre todo que ahora incluso tal vez disminuyan el consumo, las recomendaciones de consumo de azúcar de un 10% a un 6%, es posible que aumenten más el uso de los edulcorantes, cuando en la preparación de alimentos utilicen edulcorantes no nutritivos. Y también se requieren estudios randomizados controlados de larga duración. Entonces, ahora tratemos de contestar. Me ayudan aquí en el chat, lo pueden poner en el chat. Obviamente esto, si los edulcorantes no nutritivos son malos, no lo podemos responder si no contestamos todo lo previo. Así que basado en esta posición que les he dicho, ¿qué opinan? Ay, déjenme abrir el chat para ver si lo veo. Okay. En cuanto a si pueden causar cáncer. Lo pueden poner en el chat. Y yo estoy viendo aquí las respuestas. Ajá, están poniendo que no. Ajá, no hay evidencia suficiente. Exacto, están diciendo que no. Exacto. Que no hay evidencia que ha mostrado cáncer ni en humanos ni en animales, solo en ratas. Hay otras, ¿son seguros en el embarazo? No hay evidencia. No hay suficiente evidencia. Hay diciendo que no son seguros, no hay evidencia, no se sabe, no son suficientes los estudios. Exacto, ok. Y déjeme ver, ahí yo voy poniendo lo que yo puse, pues. Déjeme ir poniendo también para ver. Doctora, tenemos preguntas. Ajá. Si las compartimos con los sí. Sí, déjeme ver. Ahorita no sé cómo se hace eso. Ajá. Pero déjeme, ajá, ahorita terminamos estas y pasamos a la parte de preguntas. Entonces, si causan obesidad, se aseguran el embarazo, en términos generales sí, pero se necesitan más estudios, en verdad. No tenemos, en verdad, estudios como para decir con certeza que si son seguros en el embarazo. Si causan obesidad, pusieron no. También hay una en el chat que dice que el uso en niños, si se recomienda o no. Ok. Ajá. Sí, eso lo vamos a... ok, sí, para responder a esa, ya que estamos aquí, sobre todo que en niños no lo puse aquí, porque lo hablé cortamente, no hay suficientes estudios. Sin embargo, yo digo que en niños pequeños no. Yo digo que, y no es porque hay evidencia de riesgo, sino que no hay evidencia tampoco certera de seguridad. O sea que yo digo que, por sobre todo, y que niños debajo de 3 años probablemente no. Igual probablemente niños debajo de 3 años no deberían estar tomando bebidas azucaradas tampoco, sino jugo natural y ese tipo de cosas. Pero ya en niños más grandes, creo que no, como no hay evidencia de daño, se pueden utilizar, obviamente tampoco exagerar, pero en niños más grandes sí, pero yo digo que en los que no, sí diría sobre todo en niños menores de 3 años. Y como le mencioné, incluso el Consejo Americano dice menores de 6 años, así que ustedes pueden escoger menores de 6 años, exacto. Ajá, sí, ahí pusieron el estudio de ya no menores de 6 años, exacto, porque hay consensos que dicen no menores de 6 años, así que pueden escoger 6 años también. Ahí pusieron también su impacto. Cuando dicen cantidad, perdón, nada más para que alguien puso aquí cantidad, cuando dicen cantidad es que no exceda la ingesta diaria aceptada. Obviamente, como es, digamos, si es 4 gramos por kilo, la ingesta diaria aceptada de 4 gramos por kilo de algo, después podemos poner un ejemplo, pero obviamente en niños va a ser una cantidad un poquito menor porque el peso es menor. Pero usualmente es dentro del rango de la ingesta diaria aceptada. Ángela iba a... Sí, es que arriba, más arriba del chat tenemos otras preguntas que le hacían de esto, ¿qué efecto o qué impacto tenía en la secreción de insulina? Sí, yo vi una cosa así. En cuanto, creo que había una pregunta que era soda regular versus soda de dieta. Exacto, están las dos de la mano. Ajá, exacto. Bueno, definitivamente la bebida azucarada, sí, sabemos que con el tiempo aumenta el riesgo de diabetes y de insulinoresistencia, así que sí va a causar insulinoresistencia. Sin embargo, si vemos los de dieta, porque si hablamos de light, aquí alguien puso específicamente Coca-Cola,
esos productos tienen aspartame y acesulfame de edulcorantes, tienen una mezcla de ambos. Y en verdad la evidencia no es contundente, usualmente, incluso mucha de la evidencia muestra que no hay cambios en la secreción de insulina. Por ejemplo, y también sabemos que nosotros que vemos pacientes con diabetes tipo 1, si ellos toman una soda de dieta, en ese momento el azúcar no va a subir, el azúcar no le sube. En cambio, si se toman una soda regular, en ese momento el azúcar sí se le va a disparar si no se pone insulina. Entonces, de forma aguda no suben la glucosa y probablemente tampoco afectan la secreción de insulina, los edulcorantes no nutritivos. Pero como le mencioné ahí, los estudios son como que bastante discrepantes. Los productos de dieta me ayudan a perder peso. No, causan obesidad. Estamos en causa de obesidad. Déjenme ver las respuestas de la de causan obesidad. Ajá, están diciendo, hay unos que pusieron que no hay otros no es suficiente estudio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si los productos de dieta me ayudan a perder peso, obviamente si hay alguien con obesidad que quiere perder peso, si los productos de dieta le ayudan a perder peso. También hay preguntas de que si se puede usar en pacientes con esteatosis hepática severa. Ah, ok, gracias. Ahorita contesto esa. Entonces, sí están poniendo que sí, y sí pueden ayudar, sobre todo en la evidencia más clara si se reemplazan. Obviamente, porque es como más lógica. Si yo reemplazo la bebida azucarada por una bebida de dieta, o un producto con azúcar, cocinado con azúcar, versus un producto que tenga el edulcorante no nutritivo, tú comiéndolo con menos calorías, entonces puede que sí. ¿Causan diabetes? No. Sí, y como yo les mencioné ahí el metaanálisis ese de estudios randomizados, que yo aquí esta evidencia en diabetes está como que toda discrepante y los estudios son de muy baja calidad, pero en general, no. Y vemos aquí según lo que di, causa en diabetes, estudios, vemos que si hablamos de diabetes, lo que podemos decir es que en ratones, sobre todo en ese estudio que se le dio sacarina, causaba intolerancia a la glucosa. Pero aparte de eso, no podemos concluir en humanos. No hay evidencia para eso, quiere decir que causen diabetes. ¿Cuáles son mejores, los naturales o los artificiales? Falta evidencia y están diciendo naturales. Naturales. Los naturales son mucho más populares, pero no tienen estudios claros que comparen naturales versus, exacto, artificiales. No han sido estudiados suficiente en comparación con los artificiales. Y hay alguien que dice que saben mal. Es verdad, hay gente que no le gusta la stevia y que tienen un saborcito. Y desafortunadamente en muchos países no hay ciclamato, pero ciclamato era uno de los que supuestamente ayudaba a que no subiera ese sabor como amargo al final de los edulcorantes. Aquí vemos, exacto, no hay evidencia ni de superioridad ni de mayor seguridad del natural versus el artificial. ¿Qué es mejor, azúcar o edulcorantes no nutritivos? ¿Qué es mejor, azúcar o edulcorantes no nutritivos? Bueno, esa pregunta está ya como que... Ajá, y aquí vamos a responder, porque hay varias personas que han hecho la pregunta de diabetes, en diabetes. Digamos, aquí tenemos una persona, esto obviamente es una exageración, pero una persona que toma 2 litros de soda regular al día y tiene diabetes, prediabetes o está a riesgo de diabetes, digamos que tiene diabetes, ¿qué le recomienda? Bueno, obviamente recomendamos que lo pare, pero muchas veces hay personas que aquí pongan en el chat cuántos no les gusta el agua, porque a mí me llamó la atención que muchos pacientes míos no les gusta el agua. ¿Aquí alguien en el chat no les gusta el agua? Pareciera que a la mayoría de las personas les gusta el agua, porque a mi mamá le pasa. O sea, hay gente que no les gusta el agua, que por algún motivo no lo toleran. Entonces, yo es que en esas personas se le puede recomendar, en pacientes con diabetes, si el consumo de bebidas azucaradas o de productos con azúcar es alto, prefiero decirle que tomen un producto con un edulcorante no nutritivo, porque sabemos que el edulcorante nutritivo en ese momento no les va a subir el azúcar. Sabemos que tenemos certeza de que el azúcar sí les va a subir la glucosa.
De que la bebida de dieta les vaya a subir, probablemente no. Hay ciertos estudios que son así medio contradictorios, pero probablemente no, pero hay certeza de que el azúcar sí se la va a subir. Así que en esos pacientes usualmente se recomienda entonces que utilicen productos de dieta con edulcorantes no nutritivos, pero lo ideal, si alguien tiene un consumo alto de bebidas azucaradas, es que consuman agua. Ajá, exacto. Ahí están respondiendo que reducir la ingesta progresivamente. Y es verdad, porque a veces es muy difícil para los pacientes de un solo tiro parar un consumo de una bebida azucarada que están muy acostumbrados a utilizar. Creo que Ángela me dijiste que había una pregunta de hígado graso, en la esteatohepatitis o hepatoestatosis no alcohólica. Bueno, en esos no hay estudios contundentes, prácticamente las recomendaciones en este tipo de pacientes es similar a gente con diabetes o con insulinoresistencia. O sea que si consumen bebidas azucaradas o productos con azúcar, deben dejar de consumirlos y pueden cambiar o elegir edulcorantes no nutritivos. Y si son bebidas, tratar de cambiar a agua, pero si no, entonces que sean bebidas de dieta. Podemos ver si hay más preguntas por ahí. Creo que se han quedado unas cuantas preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos 4 preguntas en el chat de preguntas. Y respuestas. Y respuestas. Alguien está preguntando que un journal publicó que que un estudio experimental sobre el uso de edulcorantes en pacientes con diabetes, que los resultados sugirieron que los pacientes que consumieron edulcorantes no nutritivos empeoraba la insulinoresistencia. Como le mencioné, esto es una área de evidencia que está controversial. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, la escuchamos. Desde que me salió que internet inestable. Es bastante controversial, pero en general la evidencia no es contundente de que en verdad causen insulinoresistencia. Creo que se necesitan más estudios para en verdad probar eso, y como les mostré incluso en el metaanálisis ese, la evidencia está por todas partes. Hay unos estudios que muestran que sí, otros que muestran que no, así que, y todos son de una calidad bastante baja. Ese estudio en particular no lo he revisado, así que tendría que ver exactamente cuál es la calidad del estudio, si fue randomizado, controlado, y qué tanto hicieron para controlar porque este tipo de estudios a veces tienen que evaluar entonces cuál fue la ingesta. A veces no evalúan la ingesta, o sea que nada más evalúan, le dan esto y esto y no evalúan qué ingirieron a lo largo del día, todos los días, ni la actividad física y otro tipo de cosas que pueden afectar también. Ajá, entonces, muy bien, creo que están preguntando el stevia. El stevia, la recomendación de stevia y de la ingesta aceptada diaria de la stevia no es de la hoja, o incluso lo que es recomendado, que es recomendado seguro para consumo, no es de la hoja que yo agarro de la planta o que compro, que es disque natural y cruda. No, estamos hablando de los productos de los glicósidos de esteviol que son altamente purificados. O sea, que son los que tienen solamente, porque lo que pasa es que la misma planta de stevia no solo tiene glicósido de esteviol, tiene otros productos. Así que cuando se habla del ADI y lo que es recomendado, entonces es el puro, ya sea el dióxido A, o hay otros glicósidos de esteviol que también se pueden consumir, pero que son purificados, extraídos y altamente purificados. ¿Qué opina de no consumir ni azúcar ni edulcorante? Bueno, sí, yo creo que al final eso sería lo ideal, no consumir ninguna de las dos. Pero como mencioné, por algún motivo, incluso desde que nacemos tenemos como una atracción hacia el azúcar. Pero lo ideal, yo creo que es consumir agua, consumir una dieta baja en azúcar y ni siquiera tener que consumir bebidas con edulcorantes no nutritivos. Y la otra cosa sería, bueno, y mucho, si quieren algo dulce, lo ideal sería de las frutas, por ejemplo.
Y bueno, están hablando de las ácidas, obviamente también están hablando de las bebidas de dieta y el riesgo estamos hablando de otras cosas, las bebidas de soda en general, y lo de la densidad mineral ósea, que es un poquito controversial, pero también hay cierta evidencia que muestra que potencialmente pueden afectar la salud ósea. Y que si pueden funcionar en pacientes ansiosos que se dan atracones y desean bajar de peso, bueno, podría ser, eso es una opción, sobre todo porque el problema de los atracones eso es bastante difícil porque es una parte psicológica fuerte y el hábito es una de las cosas más difíciles de cambiar, pero eso es una opción. Y entonces, creo que, ¿tuviste alguna pregunta, Ángela, antes de poner mi última diapositiva? No, ya esa fue la última pregunta, doctora. Sí, me parece que alguien puso que clarificar entonces en el embarazo qué es lo que se hace. En el embarazo, en general, sí se pueden utilizar bebidas de dieta dentro del rango, pero yo digo que basado, sabemos que igual todavía se están haciendo estudios, y lo que no sabemos, lo que principalmente no sabemos es si hay un efecto a largo plazo en el niño, aunque eso es bastante difícil de probar. Ni siquiera están probándolo, hasta eso se está estudiando en diabetes gestacional usando metformina, si la metformina tiene ese tipo de efectos. Imagínense con los edulcorantes no nutritivos va a ser más difícil. Sin embargo, en estos pacientes, sí, en el embarazo se pueden utilizar. Obviamente decirle que tampoco, porque una cosa que recordar es que el embarazo no es un momento para estar restringiendo calorías. O sea que en el embarazo la persona tiene que nutrirse. Obviamente si la persona tiene obesidad, no debe ganar peso y sobre todo exceso de peso durante el embarazo, tiene que cuidarse, pero tampoco es el momento para hacer dieta para bajar de peso durante el embarazo. Entonces, pero sí, solo aunque esta evidencia no es fuerte para nada, y yo tendría tal vez alguna consideración en tal vez evitaría sacarina, aunque no tiene evidencia fuerte para nada lo que estoy diciendo, porque eso nada más lo mostró en los estudios de los ratones, en el que se quedaba más tiempo ahí, en el feto. Así que en ese caso, entonces, probablemente no recomendaría sacarina, pero los otros apartamas de sulfame, sucralosa, sí se pueden utilizar. Entonces, primero le quiero agradecer por venir y por la participación y por su interés, y aparte de eso también, porque yo sé que estamos en una situación difícil y muchos vienen de su trabajo con periodos muy estresantes, así que muchas gracias por esto y espero que esto les haya dado algo más de información extra. Y yo creo que estas dos frases que me gusta repetir, que están aquí, son bastante apropiadas para esta época en la que vivimos, en la que hay demasiada información, mucha falsa, mucha cierta, y tanto nosotros como la población en general está siendo bombardeada de información. Recordar siempre que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Y la otra sería, estas se las voy a repetir porque esto es muy común y sobre todo en la política ocurre frecuentemente, que una forma muy confiable de hacer y esto también es muy apropiado aquí en esta parte de los edulcorantes porque es interesante que hay como dos bandos prácticamente a veces. Hay el bando de los investigadores que dicen no, los edulcorantes causan obesidad, causan insulino-resistencia, y los edulcorantes artificiales no deben ser utilizados por eso, y el otro bando que dice no, 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 y un bando no está dispuesto a escuchar al otro. Entonces, pero aquí una forma confiable de hacer que la gente crea en algo falso es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue tan fácilmente de la verdad. Y eso sería todo entonces. Gracias por los comentarios. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Elena, por la presentación en esta noche. Queremos agradecer a los participantes que hoy nos acompañaron en nuestra primera sesión del Congreso virtual. Estamos muy agradecidos. El doctor de León quiere dar algunas palabras de agradecimiento. Doctor, ¿me escucha? Sí, hemos tenido una excelente participación desde México, pasando por Centroamérica a Suramérica. Realmente debemos sentirnos muy satisfechos y volver a agradecer a todos los participantes.